por la palabra que va a ser compartida. Pedimos, Señor, de una manera especial, que hoy tu palabra nos hable, que hoy tu palabra nos enseñe, que hoy tu palabra nos redarguya y que hoy, Señor, tu palabra halle cabida en nuestro corazón. Oro, Señor, para que esta palabra transforme cada vida de lo que estamos acá y que al volver a casa podamos llevar una palabra que nos cambie, Señor, la vida de aquí en adelante. Todo esto, Padre mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a estar compartiendo una palabra. Si los niños pueden subir por favor al segundo piso. Hasta los 12 años, los adolescentes se quedan. Normalmente los adolescentes salen en el segundo servicio. Entonces hasta los 12, creo que hasta los 12, profesoras, profe Claudia, hasta los 12. Hasta los 12 pueden subir al segundo piso. Voy a compartir una palabra titulada ¿Cómo enfrentar una crisis de tristeza y de angustia? ¿Cómo se llama la enseñanza hoy? Muy bien. Voy a hablar un poco sobre este tema porque creo que en algún momento alguno de ustedes tuvo que haber pasado una crisis. Y ojo que aquí hay un término que es bueno resaltarlo: crisis. No voy a hablar de la tristeza y la angustia, sino crisis, es decir, esos momentos difíciles que nos hacen llorar, esas situaciones que nos quita el apetito, esas situaciones que nos quita el sueño, nos preocupa. Entonces de eso voy a estar hablando, cómo enfrentarlo cuando llegue a nuestra vida. Yo quiero ver la mano levantada de cuántos acá en algún momento han pasado una crisis de angustia o de tristeza. Dios mío, tenía que haber preguntado cuántos no la han pasado. Y si hay alguien acá que nunca ha pasado una crisis de angustia o de tristeza, quiero darles una profecía de parte de Dios. Prepárese, porque en cualquier momento le va a tocar enfrentar. Desde que estemos en este planeta Tierra, mis amados, nosotros tenemos que vivir ciertas crisis que nos preocupan. Yo he vivido muchas, a mí me ha desvelado, mi esposa ha vivido muchas. Yo en algunos momentos con mi esposa, a veces la acuesto aquí sobre mi hombro y en algunos momentos yo he sentido mi hombro mojado, ella llorando ahí, y he tenido que encender la luz y amor, ¿qué pasa? ¿Qué tienes, corazón? ¿Por qué? Porque por estas crisis de tristeza y angustia todos nosotros pasamos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Muy bien, mira que tiene a su lado y dígale: hoy vas a aprender de la palabra. Yo no voy a enseñar cómo evitar una crisis de angustia, no, porque eso es imposible. Yo voy a enseñarle cómo usted debe enfrentar las crisis de angustia o tristeza que a veces vienen por diferentes circunstancias. Hace unos miércoles atrás la profe Claudia compartió acá en el servicio de oración una palabra poderosa. Profe, ojalá pudiéramos cuadrar para que la compartas un domingo acá, ¿viste? Y nos bendigas también, porque es parte de lo que voy a estar compartiendo esta mañana. Vaya por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Y busque el versículo 36. Mateo capítulo 26. Busque el versículo 36 en adelante. Y vamos a leer esta tremenda historia de un momento muy difícil que nuestro Señor Jesucristo tuvo que enfrentar. Y de este pasaje bíblico vamos a extraer esta mañana 3 principios de cómo Jesús enfrentó la crisis y la angustia que él en un momento determinado tuvo que pasar. Entonces voy a pedir a las audiovisuales que nos proyecte el texto bíblico, nos ayude buscándolo allí y lo proyecte, por favor. Los que ya lo encontraron me confirman con un amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí
Entre tanto que voy allí y oro. Lean ustedes el 37. Y tomando a Pedro y a los discípulos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. 39 ustedes. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Lean ustedes. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban atados a la sueño. Y luego sigue diciendo el 44: y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Yo quiero que vaya por favor al 37 y 38 y vamos a empezar de aquí a desarrollar este tema. Vamos a poner entonces en contexto el cómo se encontraba Jesús la noche que fue entregado. El 37 y 38 nos da unos aspectos muy importantes. Dice que él comenzó ¿a qué? A entristecerse y ¿a qué más? Y a angustiarse en gran manera. Mire por favor, yo estoy enseñando hoy cómo enfrentar una crisis de tristeza y de angustia, porque pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. No son sinónimos. Son emociones que pareciera que fueran similares, pero tienen una diferencia muy interesante. Por eso la Biblia dice que él no solo se entristeció, sino que se angustió. ¿Cuánto, mis amados? En gran manera. Y dice el 38: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pregunto, ¿cómo se encontraba Jesús la noche que fue entregado? Muy triste hasta la muerte. Muy angustiado. Estamos hablando aquí del Hijo de Dios, del hombre sin pecado, del creador de todas las cosas. Recuerde que Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? Es la palabra. ¿Con quién fue creada todo lo que existe? Fue creado con la palabra, el verbo. Jesús estuvo en la creación de todas las cosas. Y siendo Dios, siendo el Rey, siendo el poderoso, él llegó un momento en su vida que sintió angustia y tristeza profunda. Vamos a la diapositiva porque yo quiero que leamos este mismo versículo 38 en tres versiones distintas. En la Dios habla hoy, acá está proyectada, mire cómo traduce la angustia que Jesús vivía. Siento en mi alma una tristeza ¿de qué? Aquí no estamos hablando, mi hermano, de tristeza que usted y yo sentimos a veces porque de pronto no tenemos completo el pago del arriendo. Sí es verdad que uno se entristece, sí es verdad que uno se angustia, pero no una tristeza ¿de qué? Y de esto que yo quiero hablar hoy. Yo quiero hablar de esa tristeza, mis amados, que la persona siente que se va a morir, que no puede más, de una angustia que le duele lo más profundo de su ser. Y Jesucristo enfrentó ese sentimiento. Eso dice la Dios habla hoy. ¿Qué otra versión tenemos allí, por favor, muchachos? La Nueva Traducción Viviente. Léalo, por favor, Luis. ¿Cómo dice allá Luis 38? Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. ¿Cómo estaba el alma de Jesús? Destrozada. No le escucho atrás. ¿Cómo estaba? Destrozada. ¿Alguna vez usted ha sentido su alma destrozada? ¿Sí? Que ya usted siente como que está desgarrada totalmente. Okay. Jesús lo enfrentó, Jesús lo sintió. Y en la traducción lenguaje actual, léalo, Kelly, por favor. Estoy muy triste, siento que me voy a morir. Estoy muy triste, dijo Jesús. Y dijo: estoy tan triste que siento
que me voy a morir. Pongo una aclaración acá, que es una frase que se ha dicho en muchas iglesias y yo la he escuchado más de una vez. Inclusive aquí en Robledo ya la escuché varias veces. Tengan mucho cuidado con frases que nos han hecho daño a nosotros. No puede estar triste. Un corazón que quiere a Cristo. Hermano León Freddy, ¿usted la ha escuchado? ¿Cómo dice eso? No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Eso, muy bien. Hermano Nelson, ¿usted escuchó alguna vez esa frase o no? Ok, ¿cómo es la frase, hermano Nelson? No puede estar triste una persona que esté... Por ahí más o menos, que tiene a Cristo. Yo mira, dice que eso es una canción también, o sea que esta canción compusieron de esto. Sí. No puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. Eso, hasta ahí déjela porque está buena, pero déjela. ¿Ustedes creen bíblicamente que esa es una frase real? No. Porque si no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo, entonces ¿cómo vemos a Cristo acá? ¿Cómo lo vemos? ¿Feliz? No. ¿Contento? No. ¿Cómo estaba? Estaba tan triste que se sentía que iba a morir, no tenía fuerza. Mire, usted lee este mismo pasaje en el Evangelio de Lucas y usted va a encontrar que el Padre tuvo que hacer esa noche algo para ayudar a Jesús. ¿Qué hizo? ¿A quién tuvo que enviar el Padre? Tuvo que enviar a un ángel para que pudiera fortalecer a Jesús, porque él estaba, hermano, en un momento en que físicamente no tenía fuerza. Estos momentos de crisis y de angustia profunda es tan tremendo que hay personas que se acuestan y no se quieren levantar, no quieren hacer nada, están que se quieren morir, están que quieren renunciar a todo. Esto lo sintió nuestro Señor Jesucristo. Así que deje de creer que los cristianos no nos entristecemos. Y esa frase, ojalá nunca más usted la vaya a usar, ni mucho menos Ministerio de Alabanza. Escuché que hay una canción, ojalá que no la canten, porque esa letra y esa frase ha hecho mucho daño. Y encontramos cantidades de cristianos viviendo una angustia profunda y una tristeza profunda, y uno le dice, hermano, ¿y cómo estás? Bendecido, pastor. Y por dentro está que se muere. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? ¿Qué le dijo? Estaba feliz, estaba bendecido por ver victoria. ¿Qué le dijo? Le dijo, estoy muy triste, señores. Mi amado, ser sincero no te hace menos espiritual. Eso no le va a quitar a usted que usted sea un hombre de Dios y una mujer de Dios. Es que un hombre de Dios también se entristece. Una mujer de Dios también llora. Un pastor también se angustia. Si lo hizo el mismo Señor Jesucristo, ¿qué nos espera a nosotros? Alabanza, hay que recargar las baterías antes de... Con permiso, doctor. Sí, señor, dele. Yo quisiera comentarle algo, a ver si estoy de acuerdo con usted. Él siendo perfecto a pesar que nosotros, por creer en Él, tenemos la tendencia a ser perfectos. A pesar de eso, nos entristecemos porque nosotros tenemos que ser real y ser una persona totalmente sincera delante de la presencia del Señor Jesús. Todo lo que nosotros nos pasa está programado por el Señor Jesucristo, pero tenemos que cumplirle a Él, así nos cueste la vida. Amén. Amén. Ahora ya va. Yo lo que quiero dejar aquí en primera instancia, en esta introducción, es que Jesús no estaba feliz. Jesús estaba ¿cómo? Triste, angustiado hasta la muerte. Su alma estaba destrozada. Y quiero dejar esto en su corazón. Los cristianos también nos entristecemos, nos angustiamos y en gran manera. Anita. Pastor, por eso muchas veces uno se adscribe a pedir por uno y todo eso, porque la gente cree que no puede estar triste ni puede estar pasando cosas. Claro que sí. Y ahí está la palabra, está clara. Esto se vive, esto se pasa, por esto se enfrenta. Yo quiero que usted mire al que tiene al sol y dígale, tu tristeza no te hace menos espiritual. Dígale, al contrario, te identificas con Cristo. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Jesús tuvo que enfrentar, dale por favor diapositiva. Jesús tuvo que enfrentar la noche que fue entregado
una situación emocional que la ciencia ha llamado hematohidrosis. Jesús enfrentó la hematohidrosis. Digan conmigo hematohidrosis. No, pero aprenda el inglés esta mañana, hematohidrosis. ¿Qué tuvo que enfrentar Jesús? La hematohidrosis. Muy bien. Entonces aquí nos toca leer un versículo y luego explicamos qué es la hematohidrosis. Audiovisuales, por favor me buscan tan amablemente Lucas 22:44. Miren, en Lucas encontramos la misma historia de Jesucristo en el monte Getsemaní. Pero me encanta cómo Lucas, que era médico, escribe la situación que estaba viviendo emocional nuestro Señor Jesucristo. Y lo dijo de la siguiente manera: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cómo era el sudor de Cristo? Como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora sí vamos a la diapositiva y vamos a explicar qué es la hematohidrosis. Pregunto, ¿alguno de ustedes sabe qué es? Pues no se suda. Dale, Keila, dale. Pues es la reacción del cuerpo, ya por los poros no sale el sudor normal como la solución salina, sino sangre. Eso es. Dale la de otra diapositiva, ahí lo explican de una manera más clara. Mira esta. Hematohidrosis es el padecimiento que te hace sudar sangre. Hematohidrosis es el padecimiento interno que cuando alguien está tan angustiado, tan afligido, tan preocupado, inclusive los poros de la piel se le rompen y el sudor no es sudor, sino que comienza a combinarse con la sangre. Rompe los vasos sanguíneos. Y la hematohidrosis solo lo sufre alguien que tenga que padecer algo tan duro dentro de su alma. Yo creo que ninguno de los que estamos acá hemos sufrido todavía de hematohidrosis, o alguien lo ha sufrido. Usted se ha angustiado tan grande y tan profundamente que ha botado sangre, se ha mezclado la sangre con el sudor que le brota a usted de la piel. Pueda que yo tenía por ahí, le iba a presentar una imagen a ustedes de lo que es la hematohidrosis, pero es muy fuerte. Yo dije, mejor no lo voy a presentar, pero usted puede buscar después en Google, o espero que no aquí, ¿listo? Después en casa, y busca una imagen de hematohidrosis. Hay gente que sufre de hematohidrosis. Jesucristo sufrió la hematohidrosis. ¿Por qué? Porque el sudor que Jesús botaba esa noche en que estaba angustiado, afligido, preocupado, triste, le produjo que su sudor fuera como grandes gotas de sangre. Mi amado, estamos frente a nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios también vivió una angustia profunda. Pregunto, ¿hasta aquí ya lo tienen claro? Bueno, pareciera que no. ¿Lo tienen claro? Que Cristo sufrió. Ok, pero ahora nos interesa saber cómo Jesús, vamos por favor, siguiente diapositiva, cómo Jesús enfrentó, otra más por favor, cómo Jesús enfrentó esa situación de crisis, de angustia, de tristeza profunda. Y aquí el pasaje bíblico de Mateo 26:36, vuelvan allí por favor si se habían ido, nos muestra tres actitudes que Cristo hizo, que es lo mismo que usted y yo debemos hacer cuando estemos enfrentando algún tipo de crisis por tristeza y angustia. ¿Está listo para que la palabra ahora sí? Porque esa era la introducción nada más. Ahora sí vamos a meternos en la palabra de lleno. Lo primero que Jesús hizo en medio de su crisis de tristeza y angustia es que Él buscó al Padre en oración. Diga conmigo, en la tristeza de Jesús, más fuerte, en la tristeza de Jesús, Él buscó al Padre en oración. Ahora miren que tiene a solo dígale, cuando estés viviendo crisis de tristeza, no descuides la oración. Miremos el pasaje bíblico, por favor. Versículo 39, 42 y 44. Ábralo ahí en su Biblia solamente usted lo tiene. 39.
En Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ¿qué hizo Jesús? No, ¿qué hizo? Oró, ok, versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez. 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez. Mi amado, escuche esto por favor. Muchas veces, en medio de nuestra tristeza, nuestra angustia profunda, nosotros cometemos el peor error del mundo. Y es que dejamos de orar. Algunos cuando se angustian pierden la intimidad con Dios. En vez de entender que cuando se está viviendo un momento de angustia, de tristeza, es cuando más se tiene que orar. Su angustia y su tristeza, le aseguro, no es comparada con la angustia y la tristeza que Jesús estaba pasando esa noche. Porque él sufrió de hematoidrosis. Usted no lo ha pasado todavía. Sin embargo, Jesús, en medio de la tristeza, ¿qué fue lo que hizo? Oró al Padre. En una misma noche, ¿oró cuántas veces? 3 veces. Para enseñarnos entonces que es verdad que sí se va a vivir tristeza. Para enseñarnos que sí vamos a vivir angustias. Pero también para enseñarnos que en medio de eso es cuando más tenemos nosotros que orar. Levanta una de sus manos al cielo y diga conmigo, cuando yo enfrente alguna crisis de tristeza o de angustia, no voy a dejar de orar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos por favor audiovisuales, Santiago 5:13, lo que están anotando allí en la Biblia, en su agenda, perdón, escriban. Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Mi hermano, otra vez, que yo no sé si es que hoy amanecí sordo, o será por el tapabocas de ustedes, aunque ya no les veo ningún tapabocas, entonces creo que se puede hablar. La otra vez era porque tienen tapabocas, y yo decía, seguramente los que tienen tapabocas, pero sin tapabocas deben gritar. Gloria a Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Algunos escuchan música y no está mal. Está bien porque la música de verdad que a uno lo ayuda, lo fortalece, pero la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice que cuando yo estoy afligido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que ir en oración a la presencia de Dios. Mi hermano, no te alejes de Dios cuando estés pasando alguna crisis de tristeza o angustia. Hay gente que uno se la encuentra y dice, hermano, ¿qué pasa? Hace un mes no te veo a la iglesia. Ay, pastor, es que estoy pasando por un momento de prueba. Pues en el momento de prueba es cuando más tenés que buscar de Dios. No ves que el mundo no te va a ayudar, el hombre no te sustenta, pero el Dios del cielo está listo para darte la fuerza. En medio de la crisis, busca a Dios en oración. Vamos, apláudale fuerte, fuerte al nombre de Jesús. ¿Sabe qué he tenido que hacer yo en algunos momentos cuando he vivido crisis? No he llegado nunca a la hematoidrosis todavía. Pero cuando uno tiene una crisis fuerte, a uno se le quitan las ganas de orar. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué he hecho yo? Muchas veces he tenido que arrodillarme o sentarme. A veces me voy al templo, me siento y le digo a Dios, Señor, tú sabes que no tengo ganas de orar, pero aquí estoy. Y lo que hago simplemente es guardar el silencio. Porque cuando uno está muy angustiado, a veces hasta las ganas de orar a uno se le quitan. Pero vaya a la presencia de Dios, arrodíllese, así sea en silencio, sea sincero con Dios. Dígale, Señor, tú sabes que en este momento yo no tengo nada que decir, no tengo ganas de hablar contigo, pero aquí estoy porque ¿a dónde puedo ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si estás enfrentando alguna crisis de tristeza o angustia, ve a la presencia de Dios. Ahí encuentras todo el consuelo que necesitas. Eso nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Mira el que tiene a su lado, dígale, cuando estés triste y angustiado, no descuides la oración. Número 2. Lo segundo que Jesucristo hace esa misma noche, que está padeciendo de hematoidrosis, es que Él pidió oración a otros. Versículo 37. Estamos en Mateo 26. Recuerden que de ahí no nos vamos a mover. Mateo 26, versículo 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo,
comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. A Jesús lo seguían 4 clases de personas. Número 1, lo seguían la multitud. 2, los 70. 3, los 12. Y número 4, él tenía su círculo más cercano: Pedro, Jacobo y Juan. A Pedro, Jacobo y Juan Jesús le regaló ciertos privilegios que no le regaló ni a la multitud, ni a los 70, ni a los 12, a los otros 9, 3 de los 12. Por ejemplo, la hija de Jairo, cuando Jesús la resucitó, que le dijo Talita Cumi, que traducido es niña, le digo levántate. ¿Quién dio esa resurrección? Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesús fue al monte y se transfiguró, sus vestiduras fueron transformadas en blanco, y ese día descendió del cielo Moisés y descendió el profeta Elías. ¿Quiénes vieron la transfiguración de Jesús? Pastora María, ¿quiénes? Pedro, Jacobo y Juan. Escúcheme acá. Jesús no se entristeció delante de la multitud, tampoco se entristeció delante de los 70, mucho menos delante de los 12, pero sí lo hizo delante de los 3 que eran cercanos a él: Pedro, Jacobo y Juan. Mi hermano, para enseñarnos un principio muy importante, y es que uno, la tristeza y la angustia profunda, uno no tiene que contársela a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay gente que no le interesa ni sus triunfos ni sus preocupaciones. Y perdóneme que se lo diga, pero esto es una realidad. Hay gente que usted se pone a contarle sus sueños, sus proyectos, sus anhelos, y lo que usted se hace es embalarse, porque ese fue el problema de José el soñador, que le empezó a contar sus sueños a los hermanos. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Empezaron a tenerle envidia, empezaron a buscar cómo matarlo, porque hay gente que es envidiosa con los sueños y con los triunfos suyos. Por eso es que lo bueno, lo que es poderoso, lo que Dios, eso no se le cuenta a todo el mundo, ni mucho menos los momentos de tristeza y angustia, porque a veces usted le abre el corazón a la persona equivocada. Y resulta que ese comienzas a juzgarlo a usted, comienzas a señalarlo, comienza a ser como los 3 amigos de Job. No sé si te recuerdas qué hicieron los 3 amigos de Job cuando Job estaba afligido. Lo juzgaron y le dijeron: Job, es que tú estás así en la situación por pecador, tenés que arrepentirte de tus pecados. Y comenzaron a atacar a Job y empezaron a juzgarlo y a criticarlo. ¿Y sabe qué hizo Dios al final cuando restauró a Job? Le dijo Dios a Job: Job, esos 3 que llegaron a juzgarte, porque supuestamente lo que tú padecías era por pecador, ahora yo necesito que tú ores por ellos para que yo los perdone. ¿Por qué, mi amado? Porque no todo el mundo tiene la capacidad de la madurez de entender tu angustia y tu tristeza. Por eso es que Jesús no le dijo de su problema a la multitud, no se lo dijo a los 70, no se lo dijo a los 12. Él escogió a 3 nada más. Y a ellos les abrió el corazón y les dijo: estoy triste, estoy angustiado, oren por mí. Y a su nombre. Cuando usted esté pasando alguna crisis de tristeza o angustia, pida oración a otros, pero tenga mucho cuidado a quién le va a pedir oración. No puede pedir oración a todo el mundo. Como siempre yo he dicho, y le he dicho a los pastores: usted puede pedir oración a todo el mundo, y resulta que esa persona ni ora por usted, y después uno se le encuentra y dice: ¿qué hermano está orando por mí? Entonces, para ellos quedar bien con hacen uno que ellos pequen con la mente. Sí, yo estaba orando. Y mentira, nunca hemos orado. Y lo señala desesperado. Y comienza a decir: ay, si supiera, mire que fulano está, y fulano. Y esto se vuelve un caos. Aquí hay un principio que se lo voy a dejar en el corazón. Steven, Jesús le dijo a ellos: mi alma está triste, angustiada. Pero le dio la razón de la tristeza. No se la dijo. Eso lo guardó en el corazón. Claro, uno a veces tiene que decir a otros: mira, oren por mí porque de verdad estoy muy preocupado. Pero usted no tiene que decir porque está preocupado. Amén. Hay que te le dice: estoy preocupado porque tengo un hijo. Ay, ¿tú te preocupas por eso? Entonces, si Jesús le dice: ay, qué triste, que quiero morir, los 3, ay, pero Jesús, tú eres el Dios, tú eres el que camina sobre las aguas. Y preocupado por eso, pensé que era para otra cosa, pero para eso uno no hubiera llamado mejor para este Getsemaní. Entonces Jesús pide oración, dice: estoy triste, pero él no cuenta la razón de su
tristeza. Mi hermano, no todo hay que contarlo. Yo quiero que usted mire al que tenga suelo y dígale, deja de contar las cosas. No, es que en verdad, miren, hay gente que todo lo cuenta. Ay, que yo quiero comprar esto, voy a comprar. Tranquilo, no cuente. Más bien después diga el testimonio, pero deja de andar diciendo las cosas antes de tiempo. Después no alcanza la cosa y queda de mentiroso ante lo que le contó. Diga conmigo, debo ser humilde y pedir oración. Hay cristianos que se creen más espirituales que Jesús. Jesús pidió oración. Nosotros llevamos casi 2 años y medio acá y hay ovejitas que nunca en los 2 años y medio nos han pedido que oren por ellos. Tengo a mi esposa decir, bueno, ¿será que es que no tienen problemas? ¿Será que es que esta ovejita nunca tiene una dificultad? ¿O es que es súper espiritual más que Jesús? Y por orgullo ni siquiera pide oración. ¿Aló? Porque yo veo aquí al Hijo de Dios pidiendo oración. ¿O no? ¿Está pidiendo o no está pidiendo oración? Entonces, usted y yo necesitamos oración, ¿sí o no? Escuchen por favor esto. Hay momentos en que usted tiene que orar solo, pero hay otros momentos en que usted tiene que pedir apoyo en oración. Amén, amén. Y usted tiene que aprender a identificar cuándo a usted le corresponde orar solo y cuándo la situación amerita que otros oren por usted. Uno tiene que aprender la humildad. Eso no te hace ni menos espiritual que tú le digas a tu hermano, a tu hermana, a tus pastores, oren por mí. Eso por el contrario nos ayuda a nosotros. No pasen todavía por favor audiovisuales. Así que se me está acabando el tiempo. Pero quítelo por favor. Estamos en el 2 todavía. Estamos en pidió oración a otra. Eso, gracias. Hay que ser humildes y pedir oración. Mira que tiene a su lado el codero, por favor. Dígale, sé humilde, pide oración a otro. Escúcheme, si usted tiene que hacer una entrevista de trabajo, usted está viviendo un momento económico duro y va para una entrevista de trabajo, ¿qué se le quita a usted mandar un mensajito a sus pastores? O a un hermano en la fe que usted ve que es maduro y decirle, hermano, háganme un favor, pastores, ayúdenme a orar, tengo una entrevista de trabajo esta tarde, es muy importante. Qué bueno uno ponerlo en cobertura de oración. Quiero decirle que hay un ministerio de intercesión en esta iglesia que está listo para orar por sus peticiones. Usted no tiene que contar qué es lo que le entristece. Pero si usted tiene una angustia profunda, escriba, pastores, estoy muy angustiado, ayúdenme a orar, pero no cuente por qué razón está angustiado. Amén. Ahora, si usted lo quiere contar, eso ya es su decisión. Yo le aconsejo, si lo va a contar, fíjese muy bien a quién se lo va usted a decir. Tenga mucho cuidado. Pero si usted no lo quiere contar, al menos abra el corazón y diga, estoy triste. Y a su nombre. Eso no lo hace usted menos espiritual ni menos cristiano. Levante una de sus manos al cielo y diga conmigo, voy a tener la humildad de pedir oración. Porque Cristo mismo pidió oración a otros. Denle un aplauso a Jesús esta mañana. Mientras audiovisuales busca, anótelo por favor, Efesios 6:19. Hermano Nelson, ¿tú querías decir algo? Efesios 6:19. Sí, hermano Nelson. Pastor, que ahí es donde uno tiene que mirar a quién le va a hacer uno una intimidad. Porque muchas veces la persona que uno escoge no es la correcta. Y uno a veces se equivoca. Y uno cree que esa persona le va a ayudar a uno. Audiovisual, Efesios 6:19, por favor. Le va a colaborar a uno y antes la cuestión se complica más. Claro que sí, totalmente, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Mire al apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. ¿Sabe que este hombre de Dios era tan ungido que el apóstol Pablo, cuando predicaba la palabra, él como que acostumbraba a cargar pañuelos? Mi esposa ha querido enseñarme a cargar pañuelos. De hecho, me compra pañuelos y dice, amor, predica con pañuelo para que te seques acá. Lo que pasa es que yo anteriormente era evangelista. Entonces, al ser un evangelista, uno salta, que por eso es importante. Mira, yo he venido a declarar que entonces, claro, si
yo me sudaba. Pero ya eso yo, cuando voy por el Urabá, es que me vuelvo así por acá. Pero el apóstol Pablo parecía que cargaba un pañuelo y él se secaba el sudor y ponía el pañuelo en una parte, y era tan ungido Pablo que la gente cogía el pañuelo de Pablo. ¿Qué hacía con ese pañuelo? Lo llevaba donde estaban los enfermos, y los enfermos se sanaban. Ungido ese hombre tremendamente. Pero mire la humildad de Pablo. Reina Valera, dame el 18, porfa. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora sí el 19. Y por mí. ¿Qué está pidiendo Pablo? Está diciendo, oren, pero oren por mí también. Y da la aclaración, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer, y comienza Pablo. Pero interesantemente, Pablo le pide oración a los hermanos de Éfeso para que él, cuando predique, comparta una palabra llena de gracia y de bendición a la iglesia. Jesús pidió oración, el apóstol Pablo pidió oración, y usted puede leer los grandes hombres de Dios, siempre piden oración. Lo que quiero decirle es, pida oración usted también. Mira que tiene solo, dígale, pide oración. Dígale otra vez, pide oración. Dígale la última vez, pide oración. Entonces, lo primero que hizo Jesús en medio de su crisis de tristeza y angustia, ¿qué fue? Buscó al Padre en oración. Número 2, pidió oración a otros. Y número 3, no buscó su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Anótelo, por favor. Esto es importante. Cuando usted va a orar, ¿qué va a pedirle a Dios? Porque aquí nos deja ver Jesús y el escritor qué fue lo que Jesús oró, pidió en medio de su angustia y en medio de su tristeza. Versículos 39, 42 y 44 es la misma oración. Alguien dígame qué fue lo que Jesús le pidió al Padre. Si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué significa eso, Elki? Que si era posible, no lo hiciera pasar por la muerte en la cruz. Por la muerte que le esperaba. Una circunstancia tan adversa que le tocaba enfrentar. Claro que sí. Y luego dijo, pero no. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué tenía triste, angustiado a Jesús al punto? Aquí Emi, Gracie y Sarita, solo ellas 3. ¿Qué tenía tan angustiado a Jesús al punto que él sufrió de qué? Juicio. Por eso dije el nombre propio, Emi, Sarita y Gracie. ¿Qué hizo angustiar a Jesús al punto de sufrir de? No se preocupe, no se preocupe. A ver, Churami y Dayo, a punto de vivir una qué? Por ahí va. Hermano Miguel, ¿de vivir qué? Hematoidrosis. Eso, de sufrir de hematoidrosis. No se preocupe, que esos son términos raros. Lo que Jesús lo tenía tan triste y angustiado era el tipo de muerte que él tenía que enfrentar esa noche. Era la muerte más difícil que se tenía. Miren, de hecho, mis amados, está científicamente comprobado que hay muertes que son dolorosas. Número 1, a ver si ustedes se la saben. ¿Qué muerte es dolorosa actualmente? Incinerado. Ese debe ser un dolor impresionante. Si uno medio se quema aquí en la cocina, ¿cierto? Amor, que me quemaste un poquitín, y ese dolor. Ahora, el ser incinerado es una muerte muy dolorosa. 2, ¿cuál otra? Ahogado. El desespero, la angustia debe ser fatal. ¿Cuál otra? No, porque el aplastamiento. Bueno, cuando es el aplastamiento como lento, corazón, que va ahí, eso debe ser que va partiendo los huesos y todo. La muerte por desmembración. ¿Lo dije bien? Desmembramiento. Eso. Cuando cogen, ¿cierto? Y comienzan a desmembrar a una persona. Eso debe ser doloroso. Pero, mis amados, los científicos han dicho que nada de esto se compara a la muerte en la cruz que Jesucristo tuvo que padecer. ¿Por qué? Porque es que no solamente Él llegó y murió allá, sino que empezó con un padecimiento de ser azotado, de cargar una cruz,
luego de meterle clavos. Usted sabe lo que el tamaño del clavo para que él se pudiera sostener. Y hay dos clases hay dos posturas sobre la cruz que Jesús, la muerte de cruz. Una con los brazos abiertos. Pero algunos dicen que sí pudo haber sido, sin embargo, si fue acá, los clavos no fueron aquí en la mano porque no alcanzaría, sino que tuvieron que haber sido aquí en el puño, porque sostiene con el hueso el cuerpo de la persona. Otros, no sé si han visto las imágenes que ponen a Jesús así. Así. Esa es mucho más fuerte. Eran tipos de muerte en la cruz en la época. Luego en los pies. Mi amado, era una muerte dolorosa. Y Jesús, como sabía el tipo de muerte que le esperaba, él se angustió profundamente. Y llegó donde el Padre y dijo: Padre, si hay otra manera de morir, ojalá tú me lo permitieras. Pero eso sí, que no se haga la corona. La corona que le pasó Sí, todos señor. los sentidos en la cabeza. Claro, totalmente. En esa época eran unos clavos así. Sí, Señor. Y le pasó adentro. ¿Cómo sería esa tortura tan grande en la cabeza? Y Jesús sabía que eso le esperaba. Y él le dice: Padre, si hay otra manera de morir, ojalá me permitas hacerlo. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué significa esto en medio de nuestras crisis de tristeza? Cuando usted tiene una situación que lo está angustiando, lo está entristeciendo, lo está haciendo llorar, normalmente es algo que lo tiene así. Y usted quisiera que Dios hiciera esto y esto otro para usted sentirse como mejor y tranquilo. Pero qué bueno que nosotros aprendiéramos en medio de nuestras crisis y nuestra angustia a orar no basado en lo que nosotros queremos, sino basado en la voluntad del Padre. ¿Por qué, mi amado? Porque la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que la voluntad nuestra. Por ejemplo, cuando un muchacho está angustiado de amor, a mí me ha tocado con mi esposa acompañar procesos de restauración emocional. Eso es una cosa dura. Eso el chico, la chica están que se mueren. No me quiero morir, papá. Pero mira, tranquila, hay otro más bonito. ¡No! Nadie como él, nadie. Pero mira, si quieres vamos a orar para que se haga la voluntad. No, yo no quiero a él. No, oremos por no, él. Y es verdad, y la persona en medio de la angustia quiere una cosa para sentirse mejor. Entonces ahí es donde usted tiene que aprender a no orar basado en lo que usted quiere, sino en la voluntad de Dios. Amén. Es decir, que así usted quiera eso. Y usted dice: si Dios me da esto, yo me siento feliz, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad del Padre. Y a su nombre, levántale sus manos al cielo y diga conmigo: que nunca se haga mi voluntad, que siempre se haga la voluntad de mi Padre Celestial. Denle un aplauso al Rey, mi amado. Aleluya. Conclusión. Vamos a sacar a los ministros de alabanza, por favor, me van ayudando. Conclusión. Primera de Pedro 5:10. Miren lo que dice la palabra en primera de Pedro 5:10. Quiero regalárselo. Ojalá este versículo, yo a veces les digo a ustedes, pónganlo en estado, compartan en redes. Ojalá usted pueda compartir este versículo en sus redes, en su estado. Dice la palabra de la siguiente manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido ¿cuánto? Mi amado, escucha, un poco de tiempo. La angustia y la tristeza que enfrentamos, no te preocupes que no va a ser permanente. Eso va a ser por un poco de tiempo. Después de ese poco de tiempo, Él mismo, hablando de Dios, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. El apóstol Pedro le escribió a la iglesia y les dijo: tengo una palabra de Dios para ustedes. Y les dice: va a venir un padecimiento para ustedes por un poco de tiempo. Ese padecimiento llegó, fueron 10 días de persecución que tuvo la iglesia en esa época. Y tuvieron que correr, tuvieron que huir. El ataque era de muerte.
Pero después de esos 10 días se cumplió la parte donde Dios los perfeccionó, Dios los afirmó, Dios los fortaleció y Dios los estableció. Amén. Y la iglesia en esa época creció, mi amado, como nunca antes. ¿Qué es lo que quiero declarar sobre tu vida? Que después que hayáis padecido un poco de tiempo de esa angustia, de esa tristeza, de esa situación que te hace llorar, no te deja comer, no te deja dormir, el mismo Dios al que tú le sirves te va a perfeccionar, mi amado. Tú no vas a ser el mismo después de esto. Te va a afirmar, te va a establecer y te va a fortalecer. Vale la pena servir al Señor. Mire, cuando Cristo sufrió esa noche, lo estaba sufriendo por el tipo de muerte, pero después que murió y resucitó para darle salvación a todo el mundo. Yo declaro en esta mañana que lo que hoy te hace llorar, mañana será el testimonio que va a bendecir a muchos de lo que Dios ha hecho contigo. Lo voy a repetir otra vez. Declaro en el nombre del Señor que lo que hoy a ti te hace llorar y te hace entristecer, mañana será tu testimonio para ayudar a otros que padecen por la misma situación. Así que denle el aplauso a Jesús, porque Él es Dios. Póngase de pie esta mañana, por favor. Póngase de pie esta mañana. Y yo no sé qué tipo de angustia tú estés viviendo, enfrentando. Pero levanta tus manos al cielo hoy. Así no tengas fuerzas. Vamos, levanta tus manos al cielo esta mañana. Vamos a decir una vez más al Señor: Señor, yo hoy levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando usted y yo levantamos nuestras manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, dígale, una unción. Una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos. Ay, comienzo a sentir, dígale, el fuego, el fuego, el fuego. Oh sí, Señor, cuando levanto mis manos, mis cargas se dan, nuevas fuerzas. Hoy declaramos nuevas fuerzas. Yo quiero hacer algo esta mañana. Mire, mi hermano, la palabra nos enseña que el mismo Jesucristo dijo: oren por mí. Yo quisiera orar por aquellos que hoy están pasando alguna angustia, algún tipo de tristeza, y hoy necesito oración. Ven un momentico al altar, vamos a orar por ti en este día. Si hay alguien, venga al altar. Usted no tiene que decir que le entristece. Eso lo sabe el Señor. Pero hoy delante del altar, permítenos orar. Venga al altar. Vengan acá al altar. Los servidores, vengan servidores, ayúdenme poniendo las sillas, por favor, servidores. Levanten sus manos al cielo. Ustedes también atrás, levanten sus manos. Agradece
izquierda acá. Levanto mis manos, Vamos, comienza a decirle, Señor, esto es lo que me angustia. aunque no tenga fuerza. Comienza a decirle al Señor, esto es lo que me entristece. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Ahora declara que cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Ahí está la unción de Dios, una unción. Que me hace cantar. Declaramos nueva fuerza, Levanto mis manos, declaramos nueva fuerza. comienzo a sentir El fuego de Dios. el fuego. Vamos, mi hermano, declara. Cuando levanto mis manos, Mis cargas serán nuevas fuerzas tú. Todo esto es posible. todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, y no tenga fuerza. Por eso en el nombre de Jesús.
cosas, Señor, que no las entendemos, pero las creemos. Y en esta mañana, Señor, proclamamos que así como Cristo fue fortalecido esa noche, también nuestros hermanos son fortalecidos esta mañana. Cristo Jesús, así como ese ángel tuvo que venir a fortalecer, hoy te pedimos fortalece a nuestros hermanos en la fe. Señor, lo que les causa angustia, lo que les causa tristeza, lo que les causa dolor, tú lo conoces, Señor. Tú sabes qué es eso que a ellos los ha afligido estos días. Pero gracias, porque hoy proclamamos nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, oro por los hermanos que están atrás. Gracias por la paz que le has dado estos días. Que la palabra, Señor, que hoy han escuchado les ayude, Señor, en el momento en que lo necesitan. Todos nosotros, Señor, estamos aquí delante de ti, diciéndote, Señor, ¿a quién podemos ir? Si solo tú tienes palabra, mi Dios. Dale gracias a Dios esta mañana por la palabra. Dile, Señor, gracias. Gracias por fortalecer mi espíritu. Gracias por fortalecer mi alma. Y Padre, en el nombre de Jesús, hay victoria. Hay victoria. Esto lo creemos y lo declaramos con todo nuestro corazón. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Diga amén esta mañana. Sobre sus hombros denle mejor aplauso a Jesús.